Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Pues yo soy Norma Bautista y me acompaña. Mayra Carvente, bienvenidos a todos y a todas a este programa. Pues hoy, May, tenemos un invitado, pero antes de presentar a nuestro invitado, queremos platicarles un poquito. Hoy quisimos tocar un tema que de pronto suena mucho en ciertos contextos, pero hoy vamos a hablar como de la generalidad de la pena de muerte. Entonces, pues empecemos de una vez. Es un tema muy interesante. Nuestro invitado de hoy nos va a dar también mucha información, muchos temas, muchas aristas del acceso a la justicia en este rubro, pero pues, es un tema controversial, ¿no? No cabe Ujú. duda que existe el debate, hay personas que están a favor, en contra, y ambos dan argumentos para ellos muy válidos, pero sí es importante tocarlo en este programa porque sabemos que no existe como tal la pena de muerte, pero sí es importante tocar estos puntos tan controversiales, ¿no? La pena de Ujú. muerte es una sanción de las más controvertidas en los sistemas jurídicos, no solo en México, sino en el mundo, y pues su aplicación implica obviamente la privación definitiva de la vida como un castigo para delitos considerados sumamente graves y pues generan debates éticos, jurídicos y sociales. Los defensores de esta medida argumentan que sirve como una forma de justicia retributiva y una disuasión efectiva del crimen. Mientras que sus detractores van a decir, no, 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 esta es una violación a derechos humanos fundamentales y existen alternativas más efectivas para castigar estos delitos graves. Yo creo que la mayoría de los abogados, si no es que todos los abogados, conocemos el libro de Vigilar y Castigar. No sé si lo Ujú. recuerdas, Norma, Sí, de sí, sí. cómo vas viendo este tema de las sanciones, de las penas, y pues se supone que llegamos a una evolución, a un avance en este tema, pero en ciertos países y en ciertos lugares vemos que no, y por eso es un tema también muy controvertido. Entonces, el impacto de la pena de muerte en la sociedad es profundo, porque no solo afecta a quienes son condenados, sino también a sus familias, al sistema judicial y a la percepción de justicia en la comunidad. Hay casos en Estados Unidos que vemos cómo pasan años en Ujú. que se les aplique la inyección letal y dices, bueno, todo este tiempo que estuvieron en la espera, pues también puede considerarse una especie de tortura, ¿no? Bueno, Ujú. desde mi punto de vista. Sí, sí, sí. Pero pues es que son estos países donde se mantiene vigente y pues su aplicación puede generar esta polarización, especialmente cuando hay dudas sobre la culpabilidad de los condenados, ¿no? Entonces, ahí se puede pensar que se está aplicando de una manera incorrecta y además injusta. Y además esta imposición ha demostrado estar sujeta a factores como el nivel socioeconómico, la raza y la calidad de la defensa legal. Y entonces aquí vienen estas interrogantes sobre su equidad y justicia, ¿no? Dice, ¿quién tiene el acceso? ¿Quién puede? Pues quien lo paga, ¿no? En algunos casos, por eso se habla de este tema económico. Entonces, esta controversia global sobre su efectividad ética y efectiva de la pena de muerte, pues también lo ven como una herramienta disuasoria y ha sido cuestionada por múltiples estudios criminológicos. En Estados Unidos, te decía, por ejemplo, no hay una evidencia concluyente que te pueda decir que los estados que tienen penas de muerte tengan una tasa de homicidio más baja a aquellos que ya la han abolido. Y esta eficacia de la pena de muerte como medida disuasoria del crimen ha sido objeto de numerosos estudios, debates, desde que inició hasta hoy en día seguimos con este mismo debate. Y uno de los más importantes informes, o uno de los más destacados informes, es el Censo de la Pena de Muerte. Este fue publicado en junio del 2022 por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, y este censo abarca el periodo de 1972 Ujú. hasta aproximadamente en enero del 2021.
y es un resultado, obviamente, de muchos años para compilar datos detallados sobre cada caso de sentencia de muerte en el país. Entonces, este informe, pues, ¿qué hace? Pues proporciona una visión exhaustiva de la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos, incluyendo detalles em, que pues obviamente nos van a decir un poco más de cómo esta muerte impuesta por tribunales estatales, federales y militares. Este informe no toma una posición formal sobre la pena de muerte, sino solo ha sido reconocido como probablemente el recurso de Internet más completo y autorizado sobre este tema. Entonces, bueno, pues este censo es una herramienta valiosa para investigadores, para legisladores, para el público en general, que ofrece datos que pueden ser utilizados para evaluar la eficacia y la equidad y la aplicación de esta pena de muerte en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues también ahí nos da otras características relacionadas con los costos, con la inocencia, con la raza, con la arbitrariedad. Y es importante destacar que esta recopilación de datos exhaustivos, la interpretación de la eficacia de la pena de muerte como medida disuasoria, sigue siendo objeto de debate. Y yo creo que lo va a seguir siendo por mucho tiempo, tanto en la comunidad académica como entre los profesionales del derecho. Hay organizaciones, por ejemplo, como Amnistía Internacional, que han señalado que la pena capital es utilizada en algunos países como un instrumento político. Más allá de aplicar una sanción o un castigo, habla de un tema político o de un tema incluso de represión, más que como una verdadera medida de justicia penal, ¿no? Entonces, bueno, hay datos de la misma Amnistía Internacional en 2020 que registró al menos 483 ejecuciones en 18 países. Y bueno, esto representa una disminución del 26% comparado con 2019, que pues es una cifra de ejecuciones pues registrada al menos en una década. Estas cifras no incluyen a China, que es un punto importante en donde se cree que miles de ejecuciones tuvieron lugar, pero las cifras exactas pues no las tenemos, ¿no? El Estado no ha dado, no ha tenido esta apertura Transparente, de dar ¿no? la información, exactamente. No, menos nos va a rendir cuentas, ¿no? Si no Sí, está no. siendo transparente, menos. Pero bueno, aquí estos informes de amnistía también destacan otras preocupaciones. No solo nos vamos a datos duros, sino nos habla de esta violación en el tema de derecho internacional, ¿no? Como la ejecución a personas de menores de 18 años al momento del delito, personas con discapacidades mentales o intelectuales y aquellas que no tuvieron acceso a juicios justos. Entonces vemos que no solo es terminar con la vida, sino todo este contexto que nos hace falta analizar desde otro punto de vista. Y bueno, ¿qué sucede? Que desde el punto de vista ético, la pena de muerte es incompatible con el derecho fundamental de vida. Este carácter irreversible implica que cualquier error judicial es irreparable. Entonces, pues, las personas inocentes que pudieran llegar a ser ejecutadas, pues esto es lo que ha provocado un rechazo a nivel internacional. Entonces, bueno, hasta aquí te platico un poco, les acabo de platicar un poco la introducción respecto de lo que vamos a ver a lo largo del programa. Y ahí sí te pido que nos platiques un poco más, tú que eres experta en derechos humanos, ¿qué relación puede tener esta pena de muerte justo con los derechos humanos? O sea, a mi corazoncito derecho humanero le afecta mucho el tema de la pena de muerte, ¿no? Claro. Evidentemente, esta cuestión de que el derecho a la vida es como uno de los principales derechos que tenemos en esta visión derecho humanera, porque es el que nos permite desarrollar otros derechos, ¿no? Entonces, pues, sin lugar a dudas, el derecho a la vida ha sido reconocido en diferentes instrumentos internacionales y por ende la pena de muerte es vista como una violación a este derecho, porque estamos tomando la decisión pues, eliminar esa existencia a partir de ciertas reglas, eso sí, ¿no? Es como la ventaja. Sin embargo, como tú bien lo referías, estamos hablando de que en ciertas circunstancias la simple acción de decirte que vas a morir por una determinación y que te terminen ejecutando, no sé, 1, 2, 3, 5 años después, pues sí se considera un trato cruel, inhumano y degradante. Y pues bueno,
digamos, en la legislación mexicana, sí podremos tener la certeza de que el artículo 22 prohíbe, perdón, la pena de muerte, esto a partir de una reforma del 2005, que aunque en 2005 parecería una fecha relativamente reciente, no quiere decir que antes del 2005, del 2005, hubiera ejecuciones extrajudiciales. En realidad teníamos la posibilidad de ejecutarla, aunque no lo materializábamos. No es que tuviéramos una sentencia de esta naturaleza. Sin embargo, para el 2005 deciden, sí, ya la vamos a quitar de la Constitución. Esto también se une a los compromisos internacionales que tenemos en defensa o en estos temas de derechos humanos y cómo debemos aplicar los instrumentos internacionales en sede mexicana. Entonces, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la que conocemos como el Pacto de San José, pues es donde también en su artículo 4 habla de la abolición progresiva, porque entiende que puede haber países que todavía la tengan, precisamente de la pena de muerte y su restricción o sea, solo sí lo podemos usar cuando estemos hablando de delitos muy graves, ¿no? Pero pensemos muy graves, ¿no? Porque no tendría que ser como tal vez la clasificación que llegamos a tener aquí en nuestro país había un catálogo de delitos graves y tú ya nada más los ibas aumentando o reduciendo. Acá sí estamos hablando de que de alguna forma aplicas esta pena desde la proporcionalidad. Pero andamos sobre los tiempos, May. ¿Te parece si Justo nos eso vamos? te iba a decir. Exacto. Vámonos a una pausa comercial. Recuerden, estamos acá en Reivindicando Derechos y los números de cabina donde ustedes se pueden contactar con nosotras, es el 5535 08 47 61, 5535 08 47 61. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, estamos de regreso en nuestro programa y Norma, nos estabas platicando toda esta parte de derechos humanos. Nos quedamos muy atentos en el Pacto de San José, nos contabas. Sí, bueno, esto es por cuanto hace al sistema interamericano, ¿no? Ahora, si nos vamos al sistema universal, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que pues también ahí habla respecto a cuándo no podemos ocupar la pena de muerte o cuándo sí. Y digamos que este documento de forma posterior hace un protocolo facultativo que es como una especie de adición a este instrumento y ahí en específico es donde sí ya se habla de la abolición de la pena de muerte y prohíbe la reintroducción en países firmantes, porque puede ser el caso que tú digas, no, ya no la quiero como en el Estado mexicano y luego después volverla a imponer. Eso, de acuerdo a los tratados internacionales, es imposible. Pero como les decía, al final sí estamos hablando de que se permite a los estados que los tenga, pero se van limitando las posibilidades de hacerlo valer para que con el objetivo final, digamos, sea que se elimine la prisión, la pena de muerte, perdón. Además, cuando estamos hablando de cuando limitamos este tipo de acciones, nos hablan estos órganos internacionales o estos instrumentos internacionales de que se trata de delitos de excepcional gravedad. También no lo podemos ocupar en delitos políticos y esto también cobra mucho sentido, ¿no? Porque pensemos que tenemos un Estado autoritario y May se pone a decir que está en contra de mí, que soy la dirigente y entonces yo me quiero ir en contra de May y hacer un juicio ahí falso y condenar la pena de muerte. Entonces, en ese tipo de asuntos también está prohibido que se aplique la pena de muerte. Además, hay que tomar en consideración que también se nos señala que dentro de las reglas es que debe de existir un procedimiento, debido proceso, que se respetaron todas las reglas y obviamente ese proceso
tenía que tener un andamiaje jurídico, es decir, que estuviera plasmado en una ley, para que de alguna manera dijeran, ok, se va a seguir este procedimiento con todas las reglas, pero al final vamos a tomar este tipo de sanción, ¿no? Aunque también existe el derecho de las personas de solicitar tanto amnistías como indultos, como conmutación de la pena, pues hasta en tanto no se resuelva. Es decir, en el camino yo me inconformé y ocupo algún recurso y digo, no, por favor, no me maten por esta, no sé, hago valer ciertos elementos de derecho. Bueno, mientras no se resuelva esa determinación, no me pueden condenar, bueno, no me pueden ejecutar la pena de muerte. Entonces, esa es también como otra de las garantías que se hablan en este tipo de instrumentos. Si bien es cierto, ya desde el 2011 se hablaba de este pacto o este protocolo facultativo. Por ejemplo, para el año 2011 ya estábamos hablando de 73 países que habían formado parte de este protocolo de Naciones Unidas y luego ya el tema de pues abolir la pena de muerte en el sistema interamericano o en la OEA. Ya para 2008 estábamos hablando de alrededor de 141 países a nivel mundial que prohíben la pena de muerte. Entonces, si bien es cierto, todavía sigue la preocupación de los países que aún la mantienen. Sí, lo que necesitamos es vigilar estos derechos fundamentales porque, como lo hemos dicho, no es que en algunos contextos está prohibido tajantemente, en otros te dicen sí, pero vamos a caminar para que en algún momento la elimines. Y en ese camino sí lo que están buscando es que sí exista una revisión bien clarita de cuáles son los casos que se van a pena de muerte. Hay que revisar los temas de las condiciones de lo que conocemos como el corredor de la muerte y cómo también velar por el tema de la ejecución de la pena. Porque sí, ok, ya tomaron la decisión de que esa persona sea privada de la vida, pero también no se trata pues, generar o hacer sobre su cuerpo, pues, acciones que todavía lo humillen y no le tomen como la dignidad de lo que es. Tampoco quiero que esto se preste a una cuestión de, ay, entonces estás defendiendo a los más malos de todos los malos. No, pero en realidad es que si ya tomaste una decisión de aplicarle como sanción la pena de muerte, de pronto con esto que platicabas tú del libro, ¿no? ¿Qué tanto es venganza Sí, y qué tanto es una exacto. decisión? Entonces ¿Y qué es tan buenos resultados puedes tener, no? Porque exacto. también es lo que podremos comparar, ¿no? La pena de muerte con otros países, si realmente está teniendo los resultados en donde se ejecuta, donde se aplica, tampoco los vemos, ¿no? Realmente no. Ujú. Exacto, porque acá en esto que estamos platicando de vigilar de pronto todo lo que viene alrededor desde la mirada de los derechos humanos en relación a la ejecución, pues es eso, si al final ya le decidiste que se va a tomar una medida de esa naturaleza, pues ¿para qué los tienes 3, 5, 10 años en el corredor de la muerte? ¿Por qué las condiciones tienen que ser deplorables? Por eso se transicionó también en esto que antes teníamos que el mayor reflector de la pena de muerte es Estados Unidos, ¿no? Claro, China, pero porque China ya Exacto. es eso, un extremo muy Sí, no, latente, ¿no? o Irán, Arabia Ajá, Saudita, ¿no? También estamos hablando de países de esa magnitud ajá, que ahí ya es más venganza exacto. ¿no? Sí, Pero sí, sí, pensemos sí. en el ejemplo de Estados Unidos, en donde teníamos esta noción de la silla eléctrica para transicionar a la inyección letal. ¿Por qué se pasa ese efecto? Pues porque la parte de morir a través de electricidad, pues es muy fuerte, porque además también se da esta posibilidad de que las víctimas presencien los eventos, ¿no? Claro, con otra mirada, con otra visión, ni siquiera quisiera profundizar en eso, pero a lo que voy es qué tan inhumano podría ser morir en una silla eléctrica a través de corrientes que vas pasando por tu cuerpo que una inyección letal que va como por partes para que de alguna forma no te des cuenta, ¿no? Claro, ya Es, valorar de pronto sí, qué tanto podría ser grotesco, pues bueno, ese es otro punto, ¿no? tocaste un punto importante ahí y perdón que te interrumpí, pero el tema de que sea público, ¿no? Lo que te platicaba del libro, ¿no? Ujú, Cómo la gente presenciaba estas muertes y al final te vas haciendo de piel más gruesa, ¿no? Viendo este tipo ujú, de actos, lejos de inhibir,
tal vez te van haciendo como un tanto, pues frío para ver estas situaciones. Y sí es un tema de debate tremendo porque justo, ¿no? Los defensores de la pena de muerte sostienen que sí disuade del crimen y que proporciona justicia además a las víctimas y a sus familias. Ujú, Y los estudios, los datos duros te dicen, es que no, o sea, no hay una reducción del crimen que tenga correlación directa con esta pena capital. ujú. Entonces, por eso es que los debates cada vez son más álgidos. Hay gente que dice, bueno, a los que ya están confesos, a los que sí tienes todo un, ahora sí que puedes Pruebas. comprobarle, ¿no? Ajá. Que es responsable, hazlo. Ujú. Pero bueno, también viene otro punto, por lo menos en el sistema mexicano, que decimos, híjole, ¿no? Sí Sí, realmente podrán pasar por este proceso jurídico justo en tiempo, tuvieron una buena defensa, ¿no? Son muchas aristas que por lo menos en exacto. México es difícil que se pueda dar. Sí, porque tenemos ejemplos de cómo sí se aplicó aquí en nuestro país la pena de muerte, que estaba más enfocado a temas de lo que se consideraban como delitos, la herejía o la traición a la corona, y pues de pronto sí también se ocupaba como una medida para castigar los asesinatos o los crímenes de alta traición. Después ya se fue como más al ámbito militar, en donde para cuestiones de espionaje o de traición. Ya cuando por fin lo eliminamos, bueno, ya era como un factor importante para estos efectos, aunque no lo vimos muchísimo como en los años más contemporáneos, la idea se quedó ahí, ¿no? Pero justamente es lo que podríamos hablar de cuál es la experiencia de otros países, ¿no, May? Sí, pero además también ha habido errores judiciales, ¿no? Ajá. O sea, en otros países sí traemos ahí el tema de Estados Unidos, como bien decíamos, de China, de Arabia Saudita, bueno, todos estos países que en algunos momentos rayan un poco más en el tema de venganza, pero también hemos visto que ha habido errores en donde se han documentado casos de personas ejecutadas que luego ya fueron exoneradas mediante nuevas pruebas. Y esto es gravísimo, ¿no? Ujú. Hay también un tema de discriminación. La pena de muerte afecta de manera desproporcionada a personas de bajos recursos, con accesos limitados a una defensa adecuada. Y en contraste, hay un costo elevado para implementar la pena de muerte. Es más costoso que la cadena perpetua, debido a que Ujú. pues, estos prolongados procesos de apelación y los costos judiciales involucrados, pues obviamente tienen esta consecuencia económica, ¿no? Pero bueno, hay Pero varios casos ahí sí. emblemáticos, ¿no? También de la pena de muerte. Sí, tenemos por ahí casos interesantes en donde pues tuvimos personas que fueron ejecutadas a pesar de las dudas de su culpabilidad, como el caso de Troy Davis en Estados Unidos, el caso de Saddam Hussein, ¿no? En Irak. Son de pronto ahí circunstancias que vienen rodeadas de muchos otros pues fenómenos que hoy nos ponen sobre pues el dedo en el renglón de decir, "Ah, ¿será que lo necesitamos? ¿Será que nos podría ayudar?" Pero eso yo creo que lo va a aclarar mucho nuestro Nuestro invitado, invitado, sí, ¿no? exacto. Ujú. Entonces, ¿qué te parece si hacemos nuestra pequeña pausa comercial para poder darle entrada a nuestro invitado y que pues ahí podamos platicar un poquito más? ¿Te parece? Muy bien, adelante. Nada más hay que recordarles, May, a nuestro auditorio que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org y que si tienen alguna duda en relación a este programa, se pueden comunicar a los teléfonos de cabina, que son el 5535-084761. Repetimos, 5535-084761. Y pues bueno, ahí nos pueden estar escribiendo. Y pues vamos a una pequeña pausa para darle entrada a nuestro invitado. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Regresamos de esta pequeña pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Hoy está con nosotras el maestro Eduardo Vázquez Torres. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por el Centro Internacional de Estudios Superiores del Estado de Morelos. Cuenta con maestría en Derecho Constitucional y Amparo, así como en Derecho Fiscal y Administrativo. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado en cargos como secretario del Tribunal Colegiado y del Juzgado Especializado en Materia Administrativa. Ha sido secretario de Juzgado de Distrito en competencia mixta, entre los que se encuentra la materia penal en diversas entidades de la República Mexicana, como el Estado de México, Morelos y Chiapas. En diversas ocasiones ha desempeñado las funciones de secretario en funciones de juez de distrito y en la docencia ha sido expositor en el Centro de Estudios en Materia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y catedrático de diversas asignaturas en la Universidad Interamericana del Desarrollo. Pues bienvenido con nosotros a este programa. Bienvenido, maestro. Es correcto, estamos platicando de la pena de muerte. Y Muchas sí, gracias. no, a usted, y pues vamos a iniciar de lleno. Em, Adelante. cuando hablamos de estos conflictos sociales, ¿no? Estas problemáticas que tenemos en nuestra vida diaria, ¿no? ¿De dónde viene esta idea de la pena de muerte? Bueno, yo estimo que de manera global, los grupos sociales o los gobiernos que consideran que privar de la vida a una persona constituye una sanción justificada, buscan demostrar dos cuestiones. La primera, que no habrá tolerancia o no hay tolerancia ante cierto tipo de conductas consideradas como graves, eh, pueden ser delitos o la traición en algunos de los estados. Y al mismo tiempo, o por otra parte, lo que buscan estos estados o países es dar una imagen del poder punitivo y represor que puede tener el Estado ante este tipo de conductas para darle una imagen o darle una cierta imagen de seguridad a tanto pública como seguridad jurídica a sus gobernados. No obstante, también deseo mencionar que la idea de la pena de muerte o de sancionar a alguna persona con la imposición de la muerte puede encontrar arraigos antropológicos, porque el tema de la muerte está relacionado en algunas culturas o en algunos países desde hace tiempo, puede ser de manera milenaria, con que la muerte eh, es un acto, consecuencia de haber realizado o de haber cometido una infracción. Digo, para el caso específico, en nuestro país, sabemos que en la época prehispánica había ciertas conductas que estaban consideradas como graves y que eran sancionadas con la muerte, y en algunos países de la misma naturaleza. Oiga, maestro, pero aquí, ¿cuáles son estas peculiaridades de la pena de muerte? Bueno, la peculiaridad o la principal característica de la pena de muerte, como ya lo hayan comentado en la parte inicial de este programa, es que la sanción lleva por sí mismo privar de la vida a una persona. Ahora, la peculiaridad que yo encuentro en los sistemas o en los países que la tienen implementada como un castigo es que la aplican para conductas o para actos que ellos consideran que son graves y pueden ser tanto para delitos o bien con fines, con motivos políticos o religiosos. Esa es una de las características que yo encuentro, las principales. Por ejemplo, cito el caso de algunos países de Asia en los cuales prevén conductas como el tráfico de droga o la violación en el caso del Medio Oriente para imponer este tipo de sanciones. Y precisamente, maestro, en esta noción de si hay países que se puede aplicar, ya lo habíamos adelantado, sí se puede, pero hay reglas. Pero de pronto desde la parte de la prevención, como usted bien lo refería, ¿será que es eficaz la pena de muerte en estos lugares en donde se aplica? Bueno, la eficacia de una medida de cualquier naturaleza, no hablando específicamente de la pena de muerte,
tiene que estar sujeta a aspectos cualitativos y cuantitativos para poder valorarla. Sin embargo, la eficacia de la pena de muerte por sí misma para inhibir, con un fin, digamos, con un fin utilitario, para inhibir la comisión de las conductas, yo no la veo justificada. ¿Por qué? Principalmente porque los países que tienen establecida la pena de muerte como sanción son países que además de no respetar de manera total o íntegra el derecho a la vida, tampoco respetan el derecho, digamos, a la transparencia. Y son países que poca información dan en relación a las ejecuciones de pena de muerte y los motivos que dan origen a la misma. Uno de estos países es China, que informes por las mismas agrupaciones de derechos humanos revelan que puede ser el país que más alto índice de ejecuciones de pena de muerte tiene en el mundo, pero no se tiene una información objetiva o datos duros porque no proporciona información sobre la misma. Ok, y entonces, hablando no solo de países, sino de estos sistemas punitivos, Sí. ¿cuáles serían los riesgos que prevé la pena de muerte? Bueno, el principal riesgo que yo veo del establecimiento de la pena de muerte en un estado o en un país es que si este derecho humano, que es la vida, no es respetado o reconocido o protegido en su totalidad, se corre el riesgo, y es casi un hecho, que hay otros derechos humanos que no son respetados en el mismo país. Y podemos hablar de derechos humanos como cuáles, como el de la libertad de expresión, la libertad de ejercer las creencias religiosas, la educación, la igualdad y mucho menos la transparencia. Esos son los riesgos que se corren de tener implementada una pena de esta naturaleza, porque si el valor, uno de los mayores valores del ser humano es la dignidad y por ende el derecho a la vida, pues bueno, podemos decir que los otros derechos no son respetados. Y podemos tenerlo desde una óptica occidental, una óptica oriental, donde, por ejemplo, en Medio Oriente no hay una libertad del ejercicio de la libertad religiosa. El tema de la igualdad entre hombres y mujeres Ujú. no hay, ¿sí? Mucho menos podemos hablar de del respeto a la identidad, ¿sí? De las personas que se identifican con en otros grupos considerados como vulnerables, ¿no? Vamos a hablar del caso de las personas de la diversidad, ¿no? Las personas transgénero, las personas homosexuales, lesbianas, países donde incluso hasta es sancionado Ujú. este tipo de libertades que en Occidente algunos países sí tienen reconocido y buscan garantizar. Justamente en ese tenor. No sé si ustedes recuerden, ¿no? Hace un par de años, ya tiene unos añitos, en esta cuestión de buscar adeptos para votaciones, ¿no? Y entonces decían, ah, no, bueno, pues vamos a regresar la pena de muerte a violadores, ¿no? La pena de muerte para tal cuestión. Y de pronto se escuchaban voces de la población, evidentemente diciendo sí, como que sí, ¿no? A lo mejor esa es la alternativa. Si con lo que hemos platicado, que tiene que ver con esta progresividad de derechos humanos, en donde se supone que ya dejamos atrás la venganza para confiar en las instituciones y que se va a resolver un asunto donde tenga yo un conflicto, a pesar de esa progresividad, se advierte una posible instauración de nueva cuenta de la pena de muerte en nuestro país. Desde mi opinión, no la veo posible en el corto ni en el mediano plazo. Es cierto que la sociedad ha reclamado y clama actualmente por un sistema de investigación y procuración de justicia, así como por un sistema de impartición de justicia objetivo y honesto. Sin embargo, también veo en la sociedad en México, por los grupos académicos, por los abogados, por las organizaciones, incluso por los grupos políticos, en su mayoría, que están en una postura progresista de los derechos humanos y no desde una postura meramente formal a través de la emisión de leyes, sino mediante acciones afirmativas para el reconocimiento y hacer más grande la protección de derechos humanos.
Entonces, la verdad yo no lo veo viable ni en un corto ni en un mediano plazo. Ay, eso Sí, me da mucha alegría. sí, es complicado porque también veía en algunos de estos debates que decían, bueno, es que las personas que llegan a hacer estas atrocidades, ¿no? Más allá del delito y de que llegan a cometer atrocidades y que son que son confesos, que les compruebas todo, son personas que ya no deberían de existir. Y entonces Mm. sí hay argumentos que sí son muy fuertes y escucharlo, maestro, también me da como un poco de tranquilidad, pero pues también en esta parte de personas inocentes que han estado también supeditadas a una sanción con una pena máxima, ¿cómo puede establecerse este mecanismo riguroso que evitara esta sanción máxima a personas que realmente son inocentes, ¿no? Personas que dicen, no soy y compruébenmelo, ¿no? Yo no tengo ahora sí que culpa alguna. Y bueno, voy a regresar un poquito al tema de los riesgos del sistema punitivo que prevé la pena de muerte y de una manera muy breve te diré que un riesgo y relacionado con la pregunta que me acabas de hacer es que el establecer el tema de la pena de muerte tiene como factor de debilidad, además de, desde luego, de no respetar un derecho humano como es la vida, el que las personas puedan ser sancionadas ante la ausencia de una defensa técnica, legal, de manera correcta. Y también que los motivos de la imposición de estas penas eh, tengan un enfoque no nada más por la característica del delito, sino por motivos de raza, de discursos de odio, de identidad y de otras cuestiones que desde un enfoque interseccional hemos visto que en el mundo tiene como un detonante que las penas de muerte muy relacionadas, están muy relacionadas con el tema a veces de la tolerancia religiosa, con el tema de la perspectiva política, y entonces son aspectos que pueden poner en riesgo el tema de que si la pena o la sanción es debidamente aplicada o si se aplicó a un caso en el que debía de ser impuesta. Retomando la pregunta que me acabas de hacer, yo creo que el sistema jurídico actual en nuestro país sí prevé un mecanismo para poder defender a las personas y evitar la imposición de este tipo de penas. Y este mecanismo es el juicio de amparo directo. El juicio de amparo directo procede contra las sentencias emitidas por tribunales, sí, administrativos, tribunales judiciales. Pero en el caso de la pena de muerte, que estamos hablando de una sanción impuesta en un juicio del orden penal, eh, procede el juicio de amparo directo contra este tipo de resoluciones. Y además, el amparo directo prevé un plazo de 8 años para promoverlo contra sentencias condenatorias en materia penal, lo cual es un plazo considerable para que si alguna persona es condenada por un delito, en el caso de México, que no está prevista la pena de muerte, pero por cualquier delito, y es condenada, tiene un plazo de 8 años para poder promover el juicio de amparo. Aunado a ello, el juicio de amparo prevé una figura que se llama la suplencia de la queja, en la cual la persona no tiene la obligación de exponer argumentos técnicos jurídicos por, para poderse defender. Es obligación de los tribunales colegiados que revisan estas sentencias analizar de manera oficiosa tanto el procedimiento como la sentencia misma. Entonces, para mí, el juicio de amparo directo es el mecanismo extraordinario que está vigente en nuestro país y que es el protector de los derechos fundamentales de todas las personas aquí en México. Y maestro, de pronto estuvimos platicando en los primeros dos bloques justo de los antecedentes de la pena de muerte y usted también nos ha referido que por fortuna vemos que la progresividad de los derechos humanos nos daría como cuenta de que no vemos un posible regreso de la pena de muerte al derecho positivo mexicano. Pero si todavía siguen el ideario de algunas
de algunas personas, ¿no? Que de pronto pudieran detentar el poder. Eh, ¿qué de pronto podríamos ubicar en esos sujetos? No sé, les llevamos la Convención Americana, les explicamos un poco más del protocolo, o sea, ¿qué mueve de pronto para tener este tipo de determinaciones o sacarlas a la luz pública? Bueno, yo respetuosamente pienso que los grupos o los agentes que utilizan el concepto de la pena de muerte o la propuesta de restablecer la pena de muerte o la imposición de la pena de muerte para cierto tipo de conductas, lo tratan de utilizar como una plataforma política. Honestamente, no creo que desconozcan el artículo 22 de la Constitución, tampoco creo que desconozcan los tratados internacionales firmados por México y reconocidos por el Estado, en los cuales México se ha comprometido a respetar el tema del derecho a la vida. Tan es así que en el 2005 se abolió, se quitó totalmente de la Constitución la referencia que se hacía a la pena de muerte, y además México está obligado a no incurrir en esta cuestión de la regresividad de los derechos humanos. Estos agentes estatales yo lo considero, bueno, no puedo decir que sean agentes estatales, sino grupos, asociaciones o personas que tienen opiniones. Lo considero que lo hacen más por un tema de una plataforma política, utilizando, sí, esa es la palabra, utilizando el resentimiento, el clamor y sobre todo la sed de justicia de las personas que han sido víctimas directas o los familiares de estas personas que han sido víctimas de hechos delictuosos muy graves o que la manera en la que se han ejecutado han sido de manera muy dolorosa. Sí, lamentablemente incluso se puede hablar de un tema de populismo penal, ¿no? Ujú, Que lo utilizan con un fin electoral, ujú. tristemente. Y yo tengo una duda que quería ver si me la puede resolver, maestro. ¿Cuál es esta diferencia entre ejecución extrajudicial y la pena de muerte? Bueno, mira, la ejecución extrajudicial significa que la privación de la vida de la persona se llevó a cabo sin un procedimiento previo en el cual haya sido oído, haya sido garantizado su derecho a ofrecer pruebas y por ende tampoco haya sido emitida esta sanción por una autoridad con facultades para imponerla. En México, desde luego, no hay ninguna autoridad facultada para poder emitir una sanción de esta naturaleza. Entonces, esa es una ejecución extrajudicial, la que se lleva materialmente sin ningún tipo de audiencia previa, ¿sí? Sin la asistencia de una defensa en favor de la persona que va a ser o es víctima de la privación de la vida. En cambio, la pena de muerte es el resultado de un procedimiento previo en el cual se garantizaron los derechos de la persona a una defensa, a ser oído, a probar, incluso a que sea el agente estatal acusador quien demuestre que la persona es responsable más allá de toda duda razonable, como sucede en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, en algunos de los estados que la tienen implementada. Entonces, el resultado de este juicio es la declaración de la responsabilidad penal de la persona. Y una vez declarada la responsabilidad penal de la persona, se establece la sanción y la sanción es en sí misma la pena de muerte. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que la ejecución extrajudicial no hay ningún tipo de procedimiento previo, es sumarísimo, basta la acusación y el agente que la lleva a cabo, pues bueno, priva de la vida a la persona. Mientras que en la pena de muerte hay todo un procedimiento previo y forzosamente hay un tribunal previamente establecido que deba de dictarla. En términos generales, eso es la diferencia entre una y otra. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Pues estamos sobre los tiempos. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa comercial? Todavía tenemos por ahí un par de preguntitas que, pues aprovechando la expertise de nuestro invitado, queremos explorar.
Pero pues bueno, antes que otra cosa, antes de irnos a la pausa, recuerden por favor que nos pueden estar, si tienen alguna duda en específico de este programa, nos pueden escribir a las redes sociales de CIMAC o pueden llamarnos al número de cabina que lo tenemos acá, es el 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Y bueno, volvemos, vamos a continuar con esta interesante plática. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre la pena de muerte. Nos acompaña con nosotras el maestro Eduardo Vázquez Torres y todavía tenemos por ahí una pregunta, ¿verdad, May? Bueno, es que yo ya le hice mi primera pregunta. Ok. Esta duda entre el tema de la ejecución extrajudicial y la pena de muerte, pero también aquí, bueno, me encantaría que con la expertise que tiene el maestro nos contara si ha tenido algún caso en donde esté relacionado con este tema de ejecución extrajudicial y que haya tenido que resolver. Sí, Mayra. Mira, dentro de la experiencia que tengo en la función jurisdiccional, tengo muy presente un asunto de amparo penal del cual me tocó realizar el proyecto cuando trabajé en el estado de Chiapas. Y este caso lo tengo muy presente porque me llamó la atención las circunstancias del mismo. Este se trató de un juicio de amparo promovido por dos personas que estaban siendo acusadas por el delito de homicidio agravado. Las circunstancias del hecho o del homicidio por sí mismas, desde mi opinión, representaron una ejecución extrajudicial, dado que todo inició porque estas personas participaron en un meeting o en una protesta que hicieron ante un ayuntamiento del municipio de Chiapas porque no se les habían entregado recursos, eh, ya en sí mismo eran bultos de cemento de un programa llamado Piso Firme. Entonces fueron a reclamar al ayuntamiento, a las autoridades, por la falta de entrega de estos recursos. Y bueno, la situación salió de control. Tomaron como rehenes a dos personas que trabajaban en el ayuntamiento, quienes eran encargadas de alguna manera de la distribución de estos recursos. Los ataron a un poste en el centro de la plaza principal del municipio, les echaron gasolina y les prendieron fuego. Las personas fallecieron de las quemaduras y estas personas fueron detenidas y, bueno, acusadas en ese entonces por la fiscalía de homicidio agravado. Este asunto, cuando lo recibí para realizar el proyecto, pues me llamó mucho la atención por las características del caso, en principio porque, bueno, se llevó a cabo una ejecución extrajudicial, o sea, no hubo un juicio previo en contra de las Ujú. personas acusadas de no entregar los recursos. Segundo, pues por la violencia en sí misma en la que se llevó a cabo, porque se prendió fuego a las personas. Eh, Tres, porque se privó de la vida a personas y sobre todo que no eran acusadas, desde mi opinión, por un tema de homicidio, de violación o algún otro delito de aquellos que en nuestro país la ejecución es muy lamentable por las formas en las que se lleva a cabo, muy dolorosa, sino por un tema de corrupción, como era la falta de entrega o la distracción de recursos públicos, y eran en específico bultos de cemento. Entonces, sí, sí, este lo tengo muy presente para mis anales de la historia jurídica. No, ay, qué fuerte, Qué ¿no? Porque fuerte, sí, y triste, ¿no? Bueno, son muchos sentimientos encontrados y por un caso de corrupción que ni siquiera era algo que ellos a lo mejor ni siquiera tenían nada que ver, ¿no? Simplemente eran los trabajadores y pues como autoridad, qué fuerte es tener que estar llevando estos temas. sí. Ujú. Sí. Y bueno, y yo aprovechando también, ¿no? En su experiencia, ¿ha recibido usted algún, en esto que nos platicaba del amparo y que nos puede servir para este tipo de casos si de pronto hubiera estas alternativas, pero ha recibido algún amparo en donde se quejen por un tema de pena de muerte o de pena o alguna cuestión de peligro contra la vida? Sí, mira,
Precisamente el juicio de amparo prevé como uno de los actos prohibidos en su artículo 15 y precisamente también en el artículo 22 de la Constitución, entre otros los actos que atenten contra la vida. Como tal, en mi experiencia no he recibido un amparo donde se haya reclamado la ejecución o la posible ejecución de la pena de muerte, pero sí casos en los cuales se ha reclamado omisiones o acciones por parte de las autoridades, no necesariamente de carácter penal, que ponen en riesgo o que ponen en peligro la vida. Y de manera específica te voy a platicar de un caso en el que en un juicio de amparo indirecto, una persona promovió contra autoridades del orden de salud pública por la omisión de proporcionarle oxígeno medicinal durante la pandemia. Esta persona, promovente del juicio de amparo, era una persona que tenía enfermedad pulmonar, además de otras patologías que ya provocaban que su estado de salud se encontrara muy deteriorado. Sin embargo, el oxígeno medicinal era vital para esta persona porque ya no podía respirar por sí misma. Sin embargo, las autoridades a las que les reclamaba el acto, bueno, les señalaba que ya tenían 2 meses de no haberle proporcionado el oxígeno medicinal y que esta persona, dada la precariedad de su situación económica, ya no podía seguir pagando los tanques de oxígeno medicinal de carácter privado y por medio de sus familiares acudía durante la pandemia a recibir o a que le dieran los tanques de oxígeno o le extendieran las recetas para que acudiera la empresa que proporcionaba los tanques de oxígeno. Esta persona llevaba 2 meses sin que le hubieran proporcionado los tanques de oxígeno, vivía en una situación económica muy difícil y pues propiamente esta omisión de la autoridad estaba poniendo en peligro la vida de la persona. Y pues para muchos dirían, bueno, es un tanque de oxígeno, su familia lo podría pagar. Sí, su familia lo había venido pagando, pero ya no estaban en condiciones de poderlo hacer. Y esta omisión de entregarle el suministro que estaba obligada a la autoridad estaba poniendo en riesgo la vida. ¿Qué sucedió? Que bueno, el juzgado de distrito inmediatamente proveyó una medida que se llama suspensión de plano. ¿Por qué? Porque se estaba en presencia de un acto que se consideró ponía en riesgo la vida. ¿Y cuál fue la acción? Obligar a la autoridad a que de manera inmediata, en un plazo de 24 horas, entregara en el domicilio donde la persona habitaba los tanques de oxígeno necesarios para que ella pudiera seguir con sus terapias. Y bueno, la autoridad se vio obligada en este plazo a cumplirlo y es una medida que por las características que tiene no puede ser debatible si es o no susceptible de concederse de manera provisional, de manera definitiva, si hay alguna razón que justifique que la autoridad lo haga o no lo haga, no. Es una medida que al poner en riesgo un bien jurídico tutelado como es la vida, actualiza inmediatamente el supuesto del artículo 15 de la ley de amparo y obliga a la suspensión de plano y de oficio de manera inmediata. Y esta suspensión, más allá de lo que se resuelva en el fondo del juicio, permanece durante todo el trámite del asunto y garantiza que la persona, por lo menos hasta que se resuelva el fondo del asunto, tuviera garantizado el suministro del oxígeno y con ende se respetara el derecho a la vida. Muchas gracias por compartirnos esa experiencia. Digo, al final hemos estado platicando de pronto como en otros programas, como los recursos que hay en la legislación también pueden ayudarnos en algunos contextos. No es que los entorpezcan, pero suceden circunstancias que yo creo que ahí me parecería que le podríamos dejar la puerta abierta para que nos acompañe en otro programa y nos ayude a explicarle al auditorio de qué van, ¿no? Justamente los amparos y demás. Yo creo que esa podría ser una invitación abierta, pero por hoy sí me cuesta mucho decirles que pues ya estamos en los últimos minutos del programa. Yo creo que este tema de que abordamos hoy día trae como sus pros y sus contras desde diferentes miradas, al menos desde lo que nosotras queremos exponer acá en el programa, va más enfocado a que sí hay una limitante a partir de todos estos
estas reglas de los derechos humanos y que esa es la ventaja de todas y todos los que pues estamos en este país, porque no podría aplicarse esa pena. Sin embargo, eso no quita el dedo del renglón de que hay muchas mejoras que se pueden hacer a nivel social, a nivel institucional, pues para garantizar la seguridad y que eso en su momento no se ocupe como un arma para algunas personas que pues lo están buscando con un objetivo totalmente diferente, que es el tema de la seguridad de todas y todos. No me resta más que darle las gracias por haber estado acá con nosotras, maestro Eduardo, y no sé si tenga algo que quiera decirle al auditorio, algo que no le preguntamos, algo que considere relevante. Bueno, antes que nada agradezco la amable invitación a su programa, eh, también a su auditorio que lo sigue y que está interesado en estos temas. Solamente me restaría, tal vez a manera de colofón y en relación con el tema de la pena de muerte, es que encuentro justificado el clamor social de todas las personas que han sido víctimas, de los familiares y de la sociedad en general, en buscar el endurecimiento del sistema de procuración y de investigación de los delitos, así como del sistema de impartición de justicia, que uno lo lleva a cabo las procuradurías o las fiscalías, y el tema de la impartición lo llevan a cabo los poderes judiciales locales y el Poder Judicial de la Federación. Creo que el fortalecimiento de las instituciones y la profesionalización de quienes participan dentro de ellas, y sobre todo que se les dé un enfoque de una visión humana y sobre todo de empatía con las personas que están del otro lado, que acuden a solicitar el servicio tanto de la investigación del delito como del acceso a la impartición de justicia, va a fortalecer y va a hacer que este tipo de propuestas se desestimen en un futuro, porque mientras tengamos instituciones fuertes y servidores públicos comprometidos, la gente estará conforme con el sistema de justicia que se imparte, y eso hará que estas ideas de tomar o de regresar a medidas de esta naturaleza puedan ser la solución, que desde mi punto de vista no lo son, y mucho menos en la actualidad. Les agradezco mucho su invitación y ha sido de verdad un placer conversar con ustedes. Oh, muchas gracias a usted, May. ¿Algo más con lo que quiera cerrar? Pues agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Siempre es muy gratificante tener a personas con la expertise, con la formación académica y con una visión también desde este punto de vista muy humanitaria. Gracias por acompañarnos hoy. Y pues no me resta más que dejarle la puerta abierta por si algún otro programa usted quiere apoyarnos a difundir este conocimiento, será bienvenido. Y pues nos veríamos la siguiente semana. Recuerden, nos pueden escuchar a través de cimacradio.org. Y si tienen alguna pregunta en relación a este programa o alguna pregunta de otros programas, recuerden que nos pueden buscar a través de las redes sociales de CIMAC, o pueden pues llamar al número de cabina, que es el 55 35 08 47 61. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias. Bye. Hasta luego. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.